Esta es la segunda vez secuencial que el DANE presenta los resultados del módulo de gastos al interior de la encuesta de calidad de vida, en donde aquí estamos confirmando explícitamente que este módulo tendrá una vocación de permanencia en todas las encuestas de calidad de vida hasta la realización de la próxima encuesta de presupuesto de los hogares, que medirá aún más, con mayor precisión, cuáles fueron los cambios en los parámetros de consumo de los hogares en todo el territorio nacional. Ese módulo de calidad de vida de gastos nos va a permitir en una clasificación estandarizada de bienes según su propósito, que es aquella que nosotros manejamos continuamente en el seguimiento de la canasta básica de bienes y servicios que nos permite medir la inflación, conocer cómo se modifican año tras año los patrones de consumo de los hogares en el territorio nacional. Por consiguiente, la necesidad de confirmar ex post si la pandemia en el año 2020 con esa mayor intensidad de confinamientos incrementó, por ejemplo, el monto del gasto destinado por parte de los hogares al consumo en alimentos al interior del hogar frente al consumo por fuera del hogar, o redujo el gasto en transporte o redujo el gasto en recreación y deporte, lo vamos a poder ver ex post a la hora de hacer las comparaciones de la evolución del gasto destinado a cada una de esas divisiones, tanto para el año 2021 como para el año 2022 y en sucesivo para cada uno de los años de realización de la encuesta de calidad de vida. Así pues, vamos a contar con una herramienta de control continuo para el seguimiento a los patrones de consumo de los hogares en el territorio nacional, y adicionalmente, aprovechando que desde el año 2018 y que también llegó para quedarse la desagregación departamental de la encuesta de calidad de vida, vamos a poder conocer el cambio en los patrones de consumo no solo a nivel nacional, sino también sus heterogeneidades a nivel territorial, no solo en cada momento de tiempo, sino en su evolución intertemporal. Cuando nosotros queremos establecer el gasto agregado por parte de todos los hogares en el territorio nacional, nosotros estamos estimando que al mes el total de hogares del año 2021, que correspondió en promedio a 17.068.000 hogares, gastó, tanto en términos monetarios como no monetarios, aproximadamente 29.7 billones de pesos al mes. De esos 29.7 billones de pesos al mes, es importante resaltar que casi 23.1 billones correspondieron a gasto monetario, mientras que 6.6 billones de pesos correspondieron a gasto no monetario, sobre todo eh, imputado o asociado en la zona rural del país. Estos 29.7 billones de pesos de gasto mensual por parte de todos los hogares en el territorio nacional, en efecto, corresponden a una expansión nominal anual del 16,5% frente a esos 25.5 billones de pesos que destinaron los hogares en el año 2020 al consumo de toda la canasta de bienes y servicios que medimos en el módulo de gastos de la encuesta de calidad de vida. Es natural que la recuperación más importante y por consiguiente superando a ese 16,5% se dio en la zona urbana del país, en donde casi el 88% de todo el gasto de los hogares al mes en el territorio nacional se concentró en la zona urbana del país, que recuerden apenas representa el 77% de todos los hogares o personas que residen en el territorio nacional, mientras que vimos una expansión mucho menos acelerada en la zona rural del país, en donde, como ustedes me infieren, se concentra en este caso apenas el 12% del gasto de todos los hogares en términos de volumen monetario, que corresponde a aproximadamente el 22 o 23% de todos los hogares en el territorio nacional. Esos 29.7 billones de pesos al mes que gastaron todos los hogares en el territorio nacional se convierten en un gasto promedio mensual por hogar
de 1.741.000 pesos al mes en promedio para un hogar en todo el territorio nacional. Ese 1.741.000 pesos al mes de gasto promedio de un hogar en el territorio nacional corresponde a un crecimiento del 12,1% frente al 1.553.000 pesos al mes de gasto promedio mensual que observamos para los hogares en el territorio nacional en el año 2020. De forma significativa, este crecimiento del gasto de 1.741.000 pesos al mes en 2021 frente a 1.553.000 tiene dentro de cada una de las divisiones, en particular dos divisiones que presentaron un crecimiento muy importante en términos relativos en su variación nominal anual entre 2020 y 2021, que son la división de salud y de transporte. El caso particular de uno de los rubros de gasto que ha sido protagónico a lo largo de los últimos meses por su efecto inflacionario en el seguimiento de los precios en todo el territorio nacional, que es el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas al interior del hogar, nosotros podemos reportar algunos elementos. En primer lugar, el 81,64% de los hogares nos reporta haber consumido al menos un producto de esta división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y para ellos, el gasto promedio en alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas al interior del hogar correspondió a 338.000 pesos al mes en promedio para un hogar en todo el territorio nacional. Sin embargo, encontramos que en San Andrés, ese gasto mensual promedio por hogar ya no es de 338.000 pesos, sino que en realidad es de 523.000 pesos al mes. Implicaron un crecimiento nominal frente a 2020 superior al 23%, con una diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, en el caso del departamento de Risaralda, los 338.000 pesos en promedio mensual destinados al gasto en alimentos al interior del hogar por los hogares en el territorio nacional se leen para los hogares del departamento de Risaralda como 329.000 pesos al mes en promedio destinados al gasto en alimentos consumidos al interior del hogar. Para Risaralda estamos viendo una disminución del 14,6% nominal entre 2020 y 2021, con una diferencia estadísticamente significativa para este rubro de alimentos consumidos al interior del hogar. Finalmente, para el departamento del Bichada encontramos la menor porción en valor asignada al consumo en alimentos consumidos al interior del hogar, en este caso una asignación presupuestal de 191.000 pesos, tanto de gasto monetario como no monetario, que corresponde a una contracción del menos 26,9% frente al monto destinado a estos alimentos dentro del hogar en el departamento de Bichada en el año 2020. Bueno, cuando nosotros queremos analizar cómo se distribuyó ese 1.741.000 pesos de gasto promedio de un hogar en el territorio nacional dentro de las 13 divisiones de gasto, pues observamos que aproximadamente 338.000 pesos al mes se destinaron para la comida al interior del hogar, lo cual representó una reducción en términos absolutos nominales de 11.000 pesos al mes de menos destinados al gasto en consumo de alimentos al interior del hogar frente a los 349.000 pesos que teníamos en el año 2020, lo cual implica una contracción del 3,1% en términos porcentuales, que es estadísticamente significativa. Esto evidencia que efectivamente en 2020, por los confinamientos, hubo una sustitución o un desplazamiento de la comida por fuera del hogar hacia la comida al interior del hogar, que se confirma con una reducción del gasto promedio de cada uno de los hogares en el territorio nacional destinado a los alimentos consumidos al interior del hogar. Adicionalmente, como en 2021 tuvimos una reapertura de la economía que implicó un mayor gasto en transporte, estamos observando que aproximadamente 237.000 pesos fueron destinados para el transporte, lo cual representa una expansión, un crecimiento en valor absoluto de 56.000 pesos de más al mes
destinados por los hogares en promedio al gasto en transporte, lo cual corresponde a un crecimiento del 31.1% en términos relativos, que es estadísticamente significativo, que confirma en efecto que la mayor movilidad, el retorno a la presencialidad del trabajo y la educación llevaron a que tuviéramos una recuperación del gasto en transporte que seguramente teníamos alrededor de la pandemia. Por otro lado, también tenemos que una fracción significativa del gasto se dedica al gasto en educación, que en este caso estamos viendo una asignación mensual de 412 mil pesos al mes en educación, que corresponde a un crecimiento de 70 mil pesos al mes destinados a educación frente a los 342 mil que teníamos en el año 2020, lo cual nuevamente nos da una asignación positiva o un crecimiento en términos relativos del 20,6%, que es estadísticamente significativo. Finalmente, cuando nosotros vamos a la división de comida por fuera del hogar, pues es natural que si el consumo de comida al interior del hogar se redujo por el desplazamiento de esa comida dentro del hogar, en la posibilidad de consumir estos alimentos fuera del hogar por el retorno a la presencialidad de la educación y por el retorno a la presencialidad laboral, vemos que en el caso de restaurantes y hoteles, mientras que los hogares destinaban aproximadamente 172 mil pesos al mes en estos alimentos por fuera del hogar en el año 2020, en el año 2021 destinaron 231 mil pesos al mes en promedio, lo cual implica una expansión absoluta de 59 mil pesos al mes de más destinados a los alimentos consumidos por fuera del hogar, lo cual implica una expansión del 34,5% del gasto en comida por fuera del hogar, que también es estadísticamente significativa, siendo estos los principales cambios: disminución del gasto en alimentos al interior del hogar, mayor gasto en transporte por mayor movilidad y mayor gasto en educación por retorno a la presencialidad de la educación, y finalmente un mayor gasto en comida por fuera del hogar debido a la retoma de la vida urbana por el retorno a la presencialidad tanto laboral como del sector educativo en el año 2021.